buenas noches. Para no hablar de la guerra que tienen montada en Madrid, en el Congreso, como no puede ser de otra manera, pues vamos a hablar de paz. Esta paz, extraña paz, que se está tratando entre un país, a mi juicio, también hay opiniones para todo, invasor, con Estados Unidos. Que bueno, lo de las negociaciones sería lógico y normal si estuviera la parte Ucrania, que es los que llevan 3 años en guerra, hasta lo que yo sé, porque han sido invadidos por Rusia. Mis contertulios tendrán su opinión, pero bueno, esta es la mía y la puedo dar. Y Europa algo también tendrá que decir, y que yo sepa, ni se le ve ni se le espera, entre otras cosas porque no ha sido implicada por el señor Trump y Putin y alguno más que podía haber habido. Bueno, mis contertulios nos dirán, a mí me parece algo cuando menos preocupante. Ahí lo dejo. Más temas que tenemos aquí y nos bajamos ya aquí, a lo que nos interesa, que bueno, al final todo nos afecta, porque ya ven ustedes también en qué situación está Alemania y en qué situación y cómo puede afectar a Europa. Al final eso va descendiendo, llega a cada país y a cada comunidad. Pero bueno, vamos a venirnos a Aragón y cuando hablamos de Aragón vamos a ver cómo ha ido esa votación y si Joaquín ya ha traído esos 87 millones de euros. Y también le preguntaré a José Ignacio por esa expedición que ha tenido Natalia Chueca junto con el ayuntamiento y empresarios, que parece ser que se va a ver, pues bueno, de alguna manera 140 millones de euros que van a venir en inversión a Aragón. Ahí es nada. Si realmente esta noticia es así, pues yo creo que es una muy buena noticia para Aragón. No va a ser todo malo. Tema de la vivienda, pues bueno, también nos contarán que, bueno, pues DPZ parece ser que no está demasiado conforme con las partidas que no ha ejecutado el ayuntamiento en vivienda. En fin, que siempre hay un pro y una contra. Ya hablaremos de vivienda también, claro está. Voy a pasar a presentar a mis contertulios, yo ya no me voy a enrollar más, que hablen ellos, y cuando lleguemos a Javier del Par le diré que esto también va como un serial. Javier, el otro día su compañero nos contó, después de salir la sentencia, pues en qué situación estaban, pero esta semana ha habido otros movimientos. Entonces, muy brevemente, ya que los tenemos aquí representados también, que nos cuenten, esto no sé si va a ser serial o culebrón, pero bueno. Óscar, buenas noches. Muy buenas noches, Mercedes. Bueno, pues la situación se puede calificar de interesante en múltiples aspectos, internacional, nacional, regional, local. Me gustaría después también añadir, lo comentaremos un poco, la situación de la sanidad, en especial los centros de atención primaria, sí. que hay un serio problema. No viene de ahora, viene de hace años. Sí, que me contéis también un poco, porque realmente las noticias que se oyen es que hacen falta mucho personal. Sí. Entonces también entraremos en ese tema. Es un tema estructural muy amplio, además de abordar. Entonces, entre todos, a ver si... Pues sí, a ver si ponéis un poco de luz. Por lo menos el diagnóstico, sí. Sí, sí. José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches y yo diría que intenso. Todo muy intenso. Este bloque... Hoy estás entre enemigos, ¿eh? El globo terráqueo que daba dando vueltas detrás de ti está en estos momentos en una situación inquietante. Bueno, enemigos, bueno, la verdad es que... Enemigos dicho en el sentido de la palabra. Adversarios. Sí, es que ahora estamos todos muy sensibles con las palabras. De adversarios, ya no digo enemigos, lo tengo lleno ya hace mucho tiempo, bueno. Ya no me quedan huecos, o sea que difícilmente en esta mesa voy a hacer más. Pues vamos a hablar de paz. Tendrían que hacer muchos méritos para anular alguno e incluirles a ellos, pero Madre mía. Si se portan bien de aquí a final de curso, igual incluimos alguno. Bueno, ¿no? Que esto es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Javier, así muy brevemente, ¿en qué situación estáis? Porque, claro, yo ya el otro día me quedó claro, pero ahora ha habido compañeros que se han dado de baja de un partido que yo ya no sé si os afecta o no os afecta. Me parece un serial. Bueno, buenas noches. O sea, así simplemente un poco a modo de resumen, pues la noticia del lunes fue que la plataforma Aragoneses, plataforma aragonesista, que fue en coalición a las autonómicas con el Partido Popular, pues han decidido desaparecer, según dicen, para que así no se pueda acusar de doble militancia y puedan participar en un futuro congreso del PAR, que estamos pendientes de que se convoque por la Ejecutiva.
Y bueno, pues pero esa claro, fue la noticia. Hay direcciones generales claro, yo tenía las dudas, pero hay direcciones generales de las dos corrientes, ¿no? Así Para decirlo así de una manera que la gente lo entienda. Es decir, hay direcciones generales que pertenecen a los que teóricamente ya no quieren saber nada de este par, y hay direcciones generales en los que estáis aquí representados con... Exacto. En principio, pues el PAR concurrió a las elecciones, consiguió un diputado por la provincia Por de Alberto Teruel, Izquierdo, ¿no? eso es. Y en base a un apoyo de a la investidura de Jorge Azcón, pues se vio que el PAR pues, podía apoyar en algunos departamentos muy concretos y se designaron unos directores generales del Partido Aragonés. A partir de ahí, Aragoneses pues, fue en coalición, tienen unos pocos de concejales en algunos sitios concretos y ahora se disuelven, pero realmente el auto del juez dictamina que nadie que no cumpla con los estatutos en vigor del partido puede ser miembro del partido, con lo cual toda esa gente que se fue, a priori el planteamiento es que no van a poder pasar, sobre todo la gente que se fue de motu propio presentando... ¿Eso puede afectar a la estabilidad del gobierno de Aragón y ayuntamiento o no? Yo entiendo que no. Vale, bueno, Yo entiendo más que que no. nada que continuaremos, ya iremos, Seguro. porque esto me parece que va a ser como una entrega por fascículos, Poco a poco. ojalá me No, equivoque. eso solamente afecta, quiero decir, las direcciones generales pueden ser de cualquier partido o de ninguno. Ah, vale. O un funcionario, quiero decir, que no muy tiene bien, nada sí, que sí. ver las direcciones Vale. generales Es con libre los cargos, designación, con los realmente, cargos exacto. electos. Bueno, pues también es importante los cargos decirlo. electos, sí, el diputado, bueno, no sé Tiene qué un hará, acta. tiene un acta y ahí es una cosa vuestra interna. Simplemente por matizar para que se vea la Sí, sí, diferencia sí. respecto al gobierno anterior del cuatripartito, pues por ejemplo, si no me equivoco, el director general de vivienda es el mismo que estaba con Chunta Aragonesista, cuando tenía la... Carmelo. Hay directores generales que fueron o directores generales que fueron nombrados por el Partido Socialista en su momento y han hecho una buena labor y se han siguen, se han o sea, sin mantenido, pues porque al ideología final política, han hecho es un bien su cargo trabajo. como técnico también. Vale. Pues es importante también contar estas cosas que no se saben. Joaquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes. ¿Bien o qué? Pues, hombre, Bueno. si hubieras venido con una bolsa y 87 millones Los de euros, traigo, mejor, los traigo. Luego hay que habríamos sido ejecutar muy y hay que honestos programar. y los habríamos entregado, ¿eh? Pero bueno, de momento están. Luego habrá que ver si hay presupuesto o no, que esa es la clave de todo esto. Están, aunque aquí el señor Miguel, Yo no, Miguel, líbreme. PSOE y Vox han votado en contra, ¿no? Que ahora nos explicarán un poquito ahí todo este... Qué complicada es la política, ¿eh? Y menos mal que aquí intentamos hacerla de alguna manera, quitarle un poco de hierro, porque es que si no, vamos... Miguel, buenas noches. Buenas noches, no. ¿No os ponéis de acuerdo con el PP de ninguna de las No, maneras? con el PP Antes con Vox. Es muy raro porque a mí me ha extrañado mucho. que ¿Es raro el votaran. PP o que no os pongáis de acuerdo? No, me ha extrañado que votaran Perdona, con Sumar y con Chunta Es por que- una reivindicación que además yo os he dicho aquí muchas veces que creo que Chunta erraba en el cálculo de los 87 millones y Jorge Azcón también lo hacía porque habían sido unas entregas a cuenta que habían sido liquidadas a mayores y que lo que ocurría ahora es que como hace Hacienda le tocaba rectificar. Lo que me ha sorprendido es que en cuestiones tan como la bilateralidad que proclamaba Chunta y que esos 87 millones se plantearan en el seno de una conversación bilateral, una suerte de financiación aragonesa propia exclusiva, el PP haya dicho que sí, con lo que nos hemos tenido que oír la ruptura del sistema de financiación nacional. Entonces es curioso, a veces la política hace compañeros de cama curiosos. Y también nos hace curiosos que hemos tenido que votar con Vox esta propuesta. Son diferentes motivos ya. Bueno, y luego el mundo. Ya El mundo. engancho El ya, mundo si queréis, con la primera que habíamos dicho. Venga, empezamos la ronda, sí. ¿Quién nos iba a decir, a los que crecimos en los 80, que veríamos al oso ruso y al gigante americano abrazados con unos intereses, pero hermanados? Es decir, Las ayer- películas ya no van a ser lo mismo, ¿eh? Ya no van a ser lo Ahora mismo. Rocky ya no se entendería igual. No. Pero cuando ves a Rubio, Marco Rubio, el secretario de Estado, y a Sergei Lavrov hablando en unos términos de hay que reforzar la cooperación económica, hay que aislar a la Unión Europea, hay que aislar a China, es decir, de enemigos acérrimos a amigos íntimos. Yo creo que hoy algún análisis. El capitalismo llevado a sus extremos, porque hay que recordar que Putin y Trump son figuras que, aunque parezcan muy antagónicas, se parecen bastante entre sí, hace extraños compañeros de cama. Y ahora Europa tiene un reto por delante, Pero y es si somos importante. maduros para tener nuestra propia
digamos, autonomía militar y somos conscientes de que el paraguas de la OTAN como tal no nos va a servir, al menos durante estos 4 años, y que vamos a tener que ser capaces de construir una defensa propia, con los riesgos que supone para nuestras democracias y para el estado del bienestar, que recursos que destinemos a defensa son recursos que vamos a tener que destinar a bienestar. Hasta ahora estábamos muy cómodos, y esto es una reflexión que trasciende lo partidario, bajo un paraguas de terceros, de Estados Unidos, que por su esfera de influencia apostaba recursos económicos en defender Europa. Europa vivía muy cómodo, no ha querido tener un ejército europeo desde hace muchos años. Ahora creo que no nos va a tocar otro remedio. Aprovechémonos, y eso es dinero, por eso digo aprovechémonos que nos va a afectar a de todos. algunas potencialidades, ventajas que puede tener el desarrollo de una industria militar, como es el empleo. Pues pero pero es muy complejo. La tecnología, fíjate, como bien indicabas, Miguel, es que queremos ser de mayores, ¿no? El reto que tiene España y tiene Europa por delante de ser una auténtica fuerza mundial. Por culpa de todas estas políticas que llevamos practicando en las últimas décadas, lo que comentamos en el anterior programa, hemos perdido potencia industrial, potencia energética, soberanía de todo tipo, agrícola también. Bueno, lo primero, mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, que es lo que comentamos, sí, porque al final, cantidad de... La falta de respeto que Sí. se ha demostrado, porque independientemente de las creencias que tenga cada uno, o de lo que opine, o cuál sea su opinión, hay que decir que es un país que lleva 3 años en guerra y también han muerto muchos rusos. O sea, También. que me imagino que algunos no Estamos habrán hablando ido cientos de miles de manera voluntaria. y ucranianas Es una y guerra. familias que están aquí, ¿no? ¿Y cómo se Y ha dirigido a, luego también a este país? hay- Me parece vergonzoso. Sí, luego ya me llamó la atención y sí que considero que fue bastante importante. Puede ser que los medios no le hayan dado la importancia, pero sí que tiene una importancia estratégica y ya fue una declaración de intenciones que hizo el vicepresidente de Estados Unidos, que estoy convencido que será el relevo futuro de Trump, aunque muchos no estéis de acuerdo, ¿no? J.D. Vance, pero sí que ruego, por favor, que vean el discurso, por lo menos la audiencia, que fue 20 minutos creo que de discurso, muy interesante, y fue un auténtico tirón de orejas a los burócratas europeos, a Europa en sí. Y además simplemente voy a apuntar 5 o 6 ideas básicas que puso sobre la mesa, ¿no? Aparte de, como bien indicaba Miguel, ¿no? Lo de exigir más gastos en defensa a la Unión Europea, que ellos ya no quieren ser la policía de Europa, digamos. Se han gastado ya, según dijo el presidente Trump, más de 180.000 millones de dólares. Ahora se lo querrán cobrar, me imagino, con las tierras raras o algo así. Europa ha puesto una cantidad semejante en ayuda humanitaria. Exactamente, eso es Estados otra, Unidos, sí. No, Luego, el sí. humanitarismo no, Luego también no lo lleva. la reflexión no que lo lanzaba, lleva. y quiero ser breve, que estamos Sí, muchos sí. compañeros aquí. Sí, hay que hablar Además, muchos sí, temas. quiero agilizar simplemente. Puso también mucho énfasis en la debilidad de Europa, pero la debilidad de la democracia de Europa, en el sentido de que estamos nosotros, asimismo, atacando nuestra propia democracia. No estamos escuchando los diferentes caracteres, las diferentes formas de pensar. Estamos atacando la verdadera libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el no escuchar a formas de parecer diferentes. Tenemos cierto complejo de fortaleza democrática, es algo que internamente lo tenemos que reforzar. Al igual que también acusó, pues bueno, la ausencia de partidos soberanistas, entre los cuales, por ejemplo, estamos nosotros, ¿no? Sí, es el Y presidente luego, que está también, pues claro, interrumpiendo la selección. defensa de las fronteras para hacer, en este caso, una Europa fuerte. Pero básicamente también es el gasto en defensa que nos exige ya Estados Unidos a realizar. José Ignacio. Bueno, como hay 2 temas que ha mezclado hábilmente Miguel, Hay unos empezaré cuantos. por el local, ¿no? El que nos afecta aquí en la política. ¿Vilmente o hábil? Política Hábil, local, hábil, en hábil, Bruselas, hábil, por no hablar- vilmente. Por hablar de Aragón Sí. y hablar de los 87 millones, que ya sabes, Miguel, la política, dijo alguien que hace extraños compañeros de cama. Sí, sí. Y a Nos veces- van a clausurar y a aquí veces, con tanta cama, pasan estas perdonad. cosas. Pero hay una evidencia que hay un déficit en Aragón por el tema. Todos lo sabemos, que yo no sé si habéis estado bien o... Yo las operaciones que hace Montero no me fío de ellas nada en absoluto. De los 422 No, millones de ya eso, ni hablo. es que eso es otro asunto. Ya ni pregunto. Esto solamente ya es por lo que ha pasado, ¿no? Por Una lo que la tenemos, liquidación del 23. Una liquidación atrasada, La liquidación del 23. por la cual nos debe el Estado, el gobierno de Al España, revés. 87 millones, le debíamos y nos- 87 y nos millones los de euros. condonan, ¿no? Aquí el Nos lo problema restó. en sí es que todo esto es una pantomima. Y esto es lo malo, que aquí estamos entreteniendo a la gente hablando de que parece ser que van a venir 87 millones de euros a Aragón, y esto todavía es un castillo de naipes, pero de naipes encima un flotador totalmente inestable. Una proposición no de ley, que es lo que se ha presentado, pues sirve para llamar la atención.
para poner en evidencia a unos partidos que no se aclaran en lo que interesa para Aragón o no. Es evidente que con esta iniciativa que presentó Chunta y que hemos apoyado algunos partidos, entre ellos el Partido Popular, dejamos en evidencia que hay personas que representan a Aragón en Madrid ante el gobierno de España y no les interesa para nada, pues, o no les preocupa para nada el que puedan venir más ingresos para tener mejores servicios públicos en sanidad, por ejemplo, querido Óscar, Luego sanidad, daré unos datos que van a ser en muy agricultura, clarificadores de cómo en está derivando el comercio, sistema autonómico. en inversiones y en todas las cuestiones Sí, en las sí, que sí. tenemos que ir Precisamente desarrollando. precisamente Entonces, por eso, por Óscar, sonido. yo que no te he interrumpido, no te voy a volver a interrumpir después Eso, cuando hables, calma, después de así que que, tenemos después tiempo de para que hablar de estos dos toda la temas. vuelta a la mesa. Sí. Entonces, bueno, decir que una proposición no de ley no es lo más ideal, porque, hombre, Chunta sabe perfectamente que si quiere de verdad traer esos 87 millones aquí con la bolsa, lo que tiene que hacer es presionar al gobierno de España, que para eso lo están apoyando en ese frente progresista, donde bueno, pues son los que gobiernan, a pesar de que no ganarán ninguno de estos partidos las elecciones, pero esta es la ley y evidentemente se puede hacer. Si no saben hacerlo, yo a Joaquín le daría, me voy a permitir darle un pequeño Hay un consejo, pero, Venga, y es aconseja. que habléis con Junts, que habléis, por ejemplo, con el PNV o que habléis con Esquerra Republicana y os explicarán cómo se presiona ante un gobierno débil, que no sabe, errático, que está perdido en la diáspora fuera de España y dentro de España, y a lo mejor ahí os vais a encontrar las claves para que pueda venir a Aragón lo mismo. No lo mismo, aquí estamos hablando de 87, unas migajas, 87 millones de euros, y en Cataluña estamos hablando de 15.000 millones de euros. Bueno, pues si tenéis alguna duda, en lugar de presentar proposiciones no de ley y enredar la madeja, haciendo ver que se hace algo sin hacer nada, porque esto todos sabemos que es pólvora mojada, pues entonces lo que hay que hacer es presionar al gobierno con el que estás gobernando, y hay unos ejemplos de partidos que están ahí en esa amalgama de conjuntos que saben hacerlo a la perfección. Y ya entro en el asunto, que esto me imagino que va a merecer algún turno más, el tema que estamos ahora viviendo a nivel internacional, porque esto es algo pero ya seguiremos. muy grave, es gravísimo lo que está pasando en estos momentos, porque hay un orden mundial que está cambiando, ¿no? Entonces yo no sé, no me creo que Putin se haya convertido en un capitalista de la noche a la mañana. Tampoco me creo que Trump se haya vuelto comunista, y por lo tanto yo lo que sospecho es que aquí hay un enjuague económico que no nos conviene a nadie, no nos conviene a España, no conviene a Europa, y bueno, hay cuestiones que se han hecho que no soportan las menores visos de neutralidad y de equidad. Tú no puedes convocar a la paz sin tener en cuenta el país el que está en guerra, vamos, que además ha sido el país que ha sido invadido. Hombre, por favor, ¿cómo no se puede tener en cuenta al país que ha sido invadido? Otra cuestión, ¿cómo no se tiene en cuenta Europa, que hemos tenido que poner también y hemos aportado? Evidentemente tenemos un presupuesto en defensa muy mal, pero que muy malo, pero hemos aportado en la medida de lo que hemos podido, pues ayuda humanitaria, hemos estado ahí aportando algo de material. Acogimiento. Y ya sí, también hemos acogido personas que han tenido que salir de allí, que eso todo hay que valorarlo. Pero bien, estas cosas no se tienen por qué hacer valorando lo que cuesta, lo que no cuesta y lo que voy a recuperar después con tierras preciosas o repartiéndome la mitad de Ucrania para un bloque y para otro bloque, porque esto no puede ser, esto no puede ser. Y ya únicamente por estar de acuerdo en algunas de las cosas que se han dicho, es urgentísimo reforzar en defensa el crear, a mi juicio, una fuerza europea que nos pueda garantizar la paz a través de tener posibilidades de garantizarla. Sí. Porque España está en la primera línea de despegue, que digo yo, en este caso con Marruecos y con algún país más que tenemos por ahí cerca, como Argelia, en fin, todas estas cuestiones. Ceuta, Melilla no proteja la OTAN. Claro. Entonces, en el momento que Estados Unidos, que parece ser que se ha declarado un colaborador y alguien necesario con Marruecos, ojo, porque estamos nosotros en medio. Y cualquier acción, cualquier momento en el que Marruecos, que tiene en estos momentos más, no digo que estén más preparados, pero tienen más medios humanos y mucho material, que no sé si lo saben manejar o no lo saben manejar, pero lo tienen, ojo con el tema, porque nosotros estamos en una indefensión total.
Primero, porque no vamos a podernos defender nosotros, y dudo mucho que en estos momentos Europa venga a defendernos también, porque, en fin, visto lo visto, aquí al final todo el mundo se encoge y no sabe nada. Y bueno, y hablaremos más. Yo recuerdo una cosa, que estábamos en otra cadena en ese momento, pero estábamos como contertulios todos, que decíamos, no va a empezar la guerra, ¿recordáis? La guerra empezó, durará poco, esto se va a acabar enseguida, seguimos en guerra. Y fijaros en estos 3 años todo lo que ha cambiado el panorama en general mundial. Y por eso digo que es inevitable, no podemos taparnos los ojos porque nos afecta, nos afecta ya, nos va a afectar e indudablemente a todos. Javier. Bueno, sobre la situación internacional sí que es verdad que nos llama la atención poderosamente que haya una mesa de diálogo donde no esté representado ni el país invadido ni el continente, países cercanos que están en el mismo rol. Es llamativo cuando menos. Pero también es verdad que aunque todo, como bien dice José Ignacio, nos afecta económicamente, porque al final ya vimos cuando empezó la guerra, cómo subieron el precio del gas, del petróleo. Efectivamente. Entonces, esas cosas nos afectan, pero también es verdad que la política internacional, la geopolítica, igual nos pilla un poco más lejos de nuestro ámbito de actuación. A lo referente a la financiación, a los 87 millones, pues bueno, yo no diría que Chunta está gobernando o apoya al gobierno, no. Chunta es parte del gobierno y no Chunta, Sumar, que es lo que está allí representado en una amalgama de partidos de corte autonómico, donde en Aragón lo representa concretamente Chunta. Y Jorge Pueyo ha llevado una proposición no de ley que no tiene ningún tipo de carácter vinculante, aunque a nosotros ya nos alegra que se mejore la financiación. De hecho, en estas Cortes hemos sido los únicos que hemos defendido que nosotros por nuestro estatuto tenemos derecho, por el artículo 108, a una comisión mixta donde se pueda hablar de financiación con el Estado de forma bilateral, sin renunciar a una multilateralidad en determinados momentos, que también es necesaria. Y tener nuestra propia hacienda foral, porque así está abierto nuestro estatuto. No es una cosa que nadie nos tenga que dar, como por ejemplo en Cataluña, que eso no existe, o como se le dio al País Vasco con el cupo, que no se le pudo llamar foral porque allí no tenían derecho a la foralidad y se les dio ese cupo vasco que nadie sabe cómo se calcula, que mejora su financiación y que hace que sus servicios estén mucho mejor pagados que los demás. Decir que todos habremos visto las manifestaciones que se han producido en Navarra, en Castilla, también todos diciendo qué hay de lo mío, porque claro, cuando hay estas diversidades o disfunciones o diferencias entre las comunidades, pues la gente levanta el dedo y dice, ¿y yo qué? Esto está alterando un poco también lo que es la perspectiva en las comunidades de aquí, en las nuestras. Totalmente. Eso es Bueno, así. pues Simplemente por finalizar, el tema de la hacienda foral, nosotros sí que lo hemos defendido públicamente el Partido Aragonés en las Cortes de Aragón. Se aprobó una resolución donde en el pleno monográfico que hubo la semana pasada de financiación, en la que nos apoyaron todos los partidos menos Vox, donde sí que defendía el estudio y creación de esa hacienda foral, que no viene a restar recursos a los demás, sino a poder nosotros administrar los que nos toquen, el 100% de lo que nos toque, porque al final lo que pinta el Gobierno de España en los presupuestos, para nuestra comunidad autónoma muchas veces se queda una ejecución del 20%, del 15%, del 30%, porque no se acaba de gestionar. O sea, un poco lo que pide Cataluña, ¿no? Nosotros, no, nosotros lo que pedimos es lo que pintan, porque nos corresponda, gestionarlo nosotros, con nuestra propia hacienda. Joaquín. Bueno, pues por mi parte, poner en valor, ¿no?, el trabajo de Jorge Pueyo. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y lo que tiene que hacer un diputado en el Congreso de los Diputados, valga la redundancia, o en las Cortes de Aragón o en cualquier otro sitio, órgano legislativo, como es el Congreso en este caso, pues es hablar de los intereses de su tierra y de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Y Jorge Pueyo lo ha hecho muy bien, ha puesto encima de la mesa esa necesidad de financiación para los servicios públicos aragoneses, como pueden ser la sanidad, como puede ser la educación, las carreteras, la vivienda, y lo ha hecho, no tiene que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, Jorge Pueyo, diputado de Chunta Aragonesista en el grupo de Sumar, ha hecho lo que tenía que hacer, representar, ya no tanto, perdón, a su partido político, sino representar a la gente que le ha votado, e incluso a quienes no lo han hecho. Por lo tanto, y en ese sentido, pues congratularnos porque Jorge Pueyo, insisto, ha hecho lo que tenía que hacer. El tiempo dirá
si esos 87 millones llegan o no llegan, porque hay que recordar en esta mesa que para que esos 87 millones, que pueden parecer pocos, pero entre tenerlos y no tenerlos, yo creo que hay una diferencia Pues bastante sí, notable. importante. Para tenerlos definitivamente los aragoneses y aragonesas necesitamos que haya presupuesto, que el Gobierno de España presente unos presupuestos, un borrador de presupuestos, que se tramite como ley, que es lo que es los presupuestos generales del Estado, y que ahí el Gobierno de España coja estas cuestiones que suceden en los congresos de los diputados, como son las proposiciones no de ley, y que la tenga en cuenta. Yo particularmente creo que tiene la obligación de tenerla en cuenta, y no tanto por Aragón, sino por dos territorios del Estado que también están infrafinanciados, como es el caso de Extremadura. Los aragoneses, no solamente hablamos de los aragoneses, sabemos que vivimos en un mundo globalizado y que vivimos con más gente, y pensamos que hay territorios que también están infrafinanciados. Entre ellos, Extremadura también lo está. Yo me alegro que el Partido Popular haya votado a favor de esta proposición no de ley, que puede ser vinculante para el Gobierno, claro que sí. La moción de confianza que va a presentar Junts, pues bueno, pues lo presentó vía moción de... Perdón, No, moción PNL, no, PNL, no, PNL. y va a ser tratada en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es que las proposiciones no de ley, si se quiere, se ríe el señor Senao, bueno, si se quiere, pueden ser tenidas muy en cuenta. Y creo que en este caso concreto se tiene que tener en cuenta. Y en cualquier caso, insisto, la moción de confianza de Junts se va a votar, se va a hablar, y esto también tiene que estar ahí. El tiempo dirá si hay presupuestos, y el tiempo dirá también, en el caso de que haya presupuestos, si el Partido Popular vota a favor de esos presupuestos. Porque, hombre, que el Partido Popular nos venga diciendo que vota a favor de una PNL de 87 millones para Aragón y luego no vote a favor de los presupuestos generales del Estado, entonces nos estará haciendo un poquito de trampas el Partido Popular. En cualquier caso, y por terminar por mi parte en esta primera ronda, evidentemente comparto la preocupación de los compañeros con el tema de Rusia y con el tema de Estados Unidos. Ahí lo que están haciendo, como ya se ha dicho, creo, es repartirse el mundo, ¿vale? Son dos estados, dos gobiernos imperialistas, gobernados por gente imperialista, y lo que están haciendo es orillar a Europa, descaradamente. Orillar a Europa, O sea, clarísimo, lo hemos visto estos días. intentar orillar a China. Y me uno también en lo que se ha dicho de intentar que Europa sea más fuerte. Es que tenemos que hacer frente a estas cosas desde una Europa más unida, más fuerte, y ya no tanto en la guerra, ya no tanto en el tema de ejército, ¿no? Sino en todo, en absolutamente en Sí, sí. todo. Todo. Porque sí que es cierto, perdón que termino, sí que es cierto que ese primo de zumosol, que era para los europeos y europeas Estados Unidos, pues ya ha dejado de ser el primo de zumosol. Sí, y ahora estamos viendo las orejitas al lobo. Me toca Sí, te por toca, este sí, lado y no quiero... Luego ya empiezas por el tercer turno, que es el de vivienda, si Bien, quieres, que ya te y explicaré sanidad, pero un poquito de lo que hablábamos de Diputación. por eso. Hay otra parte de lo que se ha votado hoy en la PNL, que yo también coincido un poco con José Ignacio, que las PNLs son parte del artificio parlamentario y que no Si se tienen... quiere. Bueno, que normalmente no tienen un grado de obligatoriedad o de obligado cumplimiento. Es más Pero bueno, simbólico que otra es cosa, más simbólico Miguel. que otra cosa, sí. Ha habido una cosa que sí que hemos estado todos los partidos de acuerdo, excepto Vox, que es la necesidad de reformar el sistema de financiación. Ahí sí que hemos estado de acuerdo todos. No, hemos estado de acuerdo todos porque creo que es el gran elefante en la habitación que no estamos siendo capaces de abordar. Y Hace que no 2 está semanas- bien ni equilibrado. Es que cuando me decía Joaquín, Extremadura está infrafinanciado, pero es que Valencia dice que está infrafinanciado, y lo hemos hablado alguna vez porque son del bloque Sumar también. Y os voy a decir una barbaridad que no os la creéis. Cataluña está infrafinanciada. Lo dice, no está. Está. Con datos de la autoridad fiscal independiente, que es la que evalúa las financiaciones autonómicas. Os voy a hacer una cosa. ¿Sabéis qué comunidad no está infrafinanciada El cupo. y perdona El cupo catalán, y estás empezando a... No, olvídate. Que no No, hablo de es- cupo. es la puerta de entrada, Sí, seguramente. Y Aragón está infrafinanciado. Y Andalucía está infrafinanciado. ¿Sabéis quién no está infrafinanciado? Madrid. ¿Sabéis quién no está infrafinanciado? Los territorios vascos que no participan en la solidaridad del sistema. ¿Y qué ocurre por esa infrafinanciación? Porque los servicios públicos en este país no estamos siendo capaces de generar una planta fiscal, que alguna vez hemos hablado en esta mesa, con la suficiente potencia, que no es lo mismo pagar muchos impuestos algunas determinadas personas que otros grupos. ¿Sabéis que en España se cumple tradicionalmente en impuestos? Es una asíntota que tiende... Pues una asíntota, una curvita de estas que tiene el que más paga, más tiene. En España, vale, hasta un nivel, hasta que llegas a los 60.000 euros. Es verdad que el que más paga más, o sea, que el que más tiene más paga y de repente cae en picado. El que más tiene,
no paga. El que más ingresos obtiene por beneficios, menos paga. Tenemos un sistema que es profundamente injusto. Y cuando hablamos de financiación, yo estoy de acuerdo y además me he comido alguna pequeña bronca del partido por decir que es eso de que hay que respetar la territorialidad, la despoblación. Es que claro que hay que hacerlo. Pero también hay que entender que Andalucía hay 10 millones de personas y reciben financiación para un territorio de 7 millones de personas. Hay que entenderlo. Y es muy complicado. Y te voy a decir una cosa Es muy que complicado, veo, sí. veo un poco aquí a Óscar, Que se está poniendo nervioso. Que me busca con la vía de entrada. A mí la hacienda foral del par no me parece mala idea. Ir a un sistema de haciendas De taifas, propias. de taifas. No, confederal. Tú sabes, veníamos hablando de Estados Uy, ya hemos Unidos. abierto el melón de las, no de las digo federaciones. federal, ¿Somos Suiza o Importante, qué? Importante confederal. también. Estados Unidos, ¿quién recauda? Y lo hablamos una vez, hablamos del sistema del Lander. La primera vez que vinimos aquí, no estaba Julio o estabas tú, hablamos del sistema Estaba Julio, de creo. financiación de los Landers. Es decir, una hacienda federal que recaude determinados impuestos y haciendas de cada uno de los estados Landers de Alemania. Y no me digas que Alemania es un país que se rompe. No es un país que se rompe. Pasa que tiene una tradición, La estructura una económica. tradición federal mucho más antigua que la nuestra. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos una de las grandes cosas que están incompletas en España es el tema de la federalización en cuanto a impuestos. Y me gusta que el PAR, porque en eso hemos coincidido históricamente el PSOE de Aragón, la Chunta y el PSOE, en que reclame una hacienda foral, una hacienda propia, o que Aragón se haga cargo de la parte que le corresponde de los impuestos, aportando solidaridad. Interactuar en este Claro. tema porque es No, importante. y sobre todo, no solo de los impuestos, de lo que esté pintado en el presupuesto del Gobierno de España para Aragón. Es decir, porque aquí no se ejecutan las carreteras y en Navarra sí. Eso es Claro, eso es muy complicado. Sí, Vamos a ver, Muy complicado. No, solamente una pincelada, Sí. es muy complicado porque si tú vas a hacer una carretera que atraviesa 3 comunidades autónomas, no puedes desarrollar al libre albedrío un Porque es tramo, fomento. es decir, que tendrás que estar de En acuerdo. Alemania se federalizan, bien, se pero federalizan las obras que implican ahí- a más de un Lander. Pero, Y aquí, pero vamos a ver, hay ¿os una dais supervisión cuenta? por encima que tiene que garantizar la ejecución en tiempo y forma. Pero, por ejemplo, Porque, aquí claro, si no el sería porcentaje de un impuestos desastre. que se maneja por parte del Estado en España está en torno al 50%, un poquito más, 60%. En Alemania, el Estado federal tiene un 20% de los impuestos. Y llegan. Bueno, sé que no es la misma... Estabas hablando el elefante en la habitación, Sí, es sí. una expresión, ¿no? Pues te llama la atención. Yo no le llamaría que el sistema autonómico y el sistema de financiación autonómica es el elefante en la habitación. Es el cáncer de esta democracia. El sistema autonómico hoy por hoy ya lleva décadas, está suponiendo un cáncer con metástasis ¿Por qué? que nos está empobreciendo. ¿Por qué? Y voy a dar algunos datos, además. Bueno, por un lado, sí que animo a Choquín que traslade a su partido, en vez de una PNL, no, ya que estáis en gobierno de la nación, aprovechar y meter una proposición, a ver si así hacen lográis caso. convencer, ¿no? Una proposición de ley, con más valentía, no amagar, sino como Vox, que se os vea venir, venga, para adelante, con lo que haga falta, ¿no? Luego, por otro lado, con todo este sistema que habéis hablado de estos 87 millones y por ahí, que entre comillas, que aunque es una cantidad muy importante, hay que reconocerlo, no deja de ser chocolate el loro. ¿Por qué no se ha hablado también, por ejemplo, de forma paralela, no que sé, una bajada de impuestos que esté asociado a Y todo nos esto? falta más Porque pasta. además se está hablando aquí del sistema financiero autonómico, todos estamos infrafinanciados. Todos. Pero es que esto ¿quién lo paga? Esto lo paga un ciudadano de a pie, esto lo paga un autónomo, esto lo paga un trabajador, Una mala una estructura de trabajadora, ¿no? impuestos en este país. Sí, Pero- permíteme que vaya avanzando, ¿no? Que es que Simplemente si no... por lo que has dicho, por matizarte simplemente, las competencias que tienen las comunidades autónomas, que son las que son deficientes, son competencias delegadas del Vale, Estado a las pues ahí es comunidades. donde iba Entonces, ahora. hay que pagar el servicio a los No, a es los que además ciudadanos. encima las competencias que tiene delegadas, fíjate cuáles son, bueno, que son prácticamente ya todas, y Educación, nosotros, sanidad. como Vox, lo que hemos propuesto es, que también había algún otro partido, antaño creo que era UPyD, que desapareció, que era devolver competencias al Estado. Porque esto está siendo totalmente deficitario, que son sanidad, educación y justicia. No solo por cuestión de gestión, sino por equidad. Aquí se habla de igualdad, pero jamás se habla de equidad. Equidad, que tengan todos los ciudadanos los mismos servicios. Estoy viendo en Madrid, en Cataluña, en Aragón, que tenga todos los mismos servicios sanitarios, la misma calidad asistencial, ¿no? Entonces, ¿y aquí nos ha llevado el Estado de la autonomía? Pues nos ha llevado, fíjense, por ejemplo, aquí en Aragón, el incremento de la deuda. Si se fijan las estadísticas oficiales, en 10 años se ha duplicado la deuda. Estamos ya rondando, si mal no recuerdo, los 9.000 millones de euros de deuda. Se ha incrementado la deuda al doble. Que esto está a cargo de los aragoneses, ¿no? Las listas de espera de sanidad, a fecha, bueno, los últimos datos que publicaron, pues eran de unos 28.000 aragoneses. Fíjense el Estado autonómico, aquí, gracias por este primer plano, fíjense las listas de esperas sanitarias, cómo está yendo en el total en España.
¿Cómo no hace más que crecer, crecer, crecer? Ya estamos en más de 850.000 personas. Al ciudadano, ¿qué más le da el sistema financiero autonómico? Lo que le importa es que cuando se ponga enfermo, que la atiendan rápido y bien en un hospital, en un centro de salud. Aquí está el resultado del estado de las autonomías. Cómo se está perdiendo el dinero por las alcantarillas. Por ejemplo, Aragón, ¿qué le ha supuesto este sistema autonómico? Pues tener las peores carreteras de España, no lo digo yo, esto puede, hay múltiples estudios. Ha tenido hasta hace bien poco los profesores peores pagados. Lo que estaba comentando en la lista de espera, que no hay forma, sea el gobierno de un color o de otro, de que se reduzca la ayuda al rescate. Permíteme, que ya voy terminando. Hasta hace un par de años, justo hasta antes, el año de antes de las elecciones, qué casualidad, Aragón era la comunidad autónoma más cara en impuesto de patrimonio, la segunda en IRPF, las rentas medias, la que estábamos hablando, la segunda en acto jurídico documentado, la tercera en impuesto de sucesiones y donaciones. Durante la época de anterior presidente Lampa, tanto que van a gloria, y permíteme, incrementó la deuda en nada menos que en un 30%. Entonces, no sé de qué cosa buena nos está trayendo este sistema autonómico, cuando por economías de escala, e insisto en este concepto a nivel económico, economías de escala, y más a la época de la digitalización, ahora de la inteligencia artificial. Ahora estamos hablando de una agencia, ¿cómo se llama? Una hacienda foral o autonómica. Pero por favor, si tenemos unos sistemas informáticos tremendos, más organismos, más estructura, más edificios, más funcionarios, que bastante trabajo tiene ya, que por cierto tenemos más funcionarios que nunca y cada vez tienen peor servicio los ciudadanos. A esto nos está llevando. Vamos a modernizarnos, por favor, que el mundo está en otro derrotero. No tiene más que ver los países del sudeste asiático. Vamos a copiar las mejores prácticas. Entonces aquí, todo este sistema autonómico que está infrafinanciado, ¿quién lo paga? El ciudadano de a pie. Deja de hablar a José Ignacio ahora. Venga, así hacemos intervenciones cortas. Una cuestión es la duplicidad de competencias, que evidentemente encarece los servicios al ciudadano. Y otra cosa muy diferente es hablar del estado de las autonomías. Para mí el estado de las autonomías lo que ha traído a España es una convivencia que ha existido hasta hoy a pesar de Zapatero y de Sánchez. A pesar de ellos hemos llegado a la convivencia actual. Por lo tanto, yo creo que ese es un sistema que está, por supuesto, está sujeto a revisión y a mejora, pero no, yo creo que ir hacia atrás sería una involución que no tendría sentido en este momento, a mi juicio. Vuelvo a retomar un poco, porque es que es un poquito sangrante el tema de lo de las proposiciones no de ley. Se pueden aprobar muchas, y hay acarretadas en el Congreso de los Diputados y en todas las instituciones. Las proposiciones no de ley luego no obligan al Ejecutivo, no obligan al Gobierno a cumplirlas, por lo tanto es pólvora mojada. Pero es que además hoy se ha evidenciado en el Congreso de los Diputados un nuevo enfrentamiento interno en el Gobierno, y esto sí que hay que destacarlo, porque ha habido un intento del Partido Socialista, porque este es un poco lo que se está desvelando, es que el Partido Socialista no tiene ninguna intención de traer esos 87 millones a Aragón, porque hoy podía haber quedado bien, podía haber votado a favor, y por supuesto, como hace Sánchez, dice, sí, te he visto, no me acuerdo, y luego no hacer nada. Se ha presentado una transaccional. Se presentaba una transaccional para salvar los muebles del Partido Socialista, y de esta manera, pues eso, embolicar el tema, como lo de la cuestión de confianza, que todos sabemos que no va a salir, porque además, a través de la Constitución, la prerrogativa es del presidente del Gobierno, y por lo tanto eso no tiene vuelta de hoja. Pero bueno, entonces, esta mañana se presenta una transaccional en la que sospecho que la candidata en Aragón, Pilar Alegría, que es ministra de este Gobierno, habrá intentado arreglar las cosas, o por lo menos vestirlas de forma que no quedara en evidencia que no estaba trabajando contra Aragón. Bueno, pues la ministra de Hacienda se la ha cargado. Se la ha cargado en esta primera votación, que incluso podría, al estilo Sánchez, decir, hoy te doy pan, mañana te lo quito, ¿no? Podía haberse evidenciado. El proponente ha rechazado. Pero realmente, no, vamos, los datos que tengo ¿eh? es que el Ministerio de Hacienda, en este caso la ministra Montoro, ha dicho que de ninguna manera, y se ha cruzado en banda, porque parece que la tiene cruzada con la señora otra vicepresidenta por otros temas, y ha dicho que esto tampoco. Se mantiene ahí en que y el esto salario mínimo deja en evidencia un poco cotiza. a la candidata que viene a defender los intereses de Aragón, Pilar Alegría, que hemos visto hoy que realmente allí no pinta nada tampoco, sino que está para contar lo que le dicen que cuente, pero a la hora de tener que tomar decisiones para mejorar cuestiones en Aragón, no la tienen en cuenta.
Y bueno, ya digo, yo entrar en dimes con el tema autonómico, pues el tema autonómico lo que hay que hacer es mejorarlo. Y mejorar, evidentemente, que no haya duplicidades, a veces hasta 3 veces en las competencias. Luego todo no es como se dice, evidentemente la sanidad, bueno, en Aragón, que ahora estamos con críticas a la sanidad, que viene este problema de años atrás, bueno, pues yo tengo datos de que, por ejemplo, las listas de espera de cirugía pues han descendido prácticamente en un año en 900 personas. Lo que no deja de ser verdad es que hay prácticamente 7.500 personas en lista de espera que vienen, 28.000. hablo 28.000, hablo de Aragón en cirugía. Y siempre diciendo el esfuerzo que están haciendo todos los sanitarios, desde atrás, aquí, y gracias luego, a todos. Y luego que hay, aquí sí que hay, precisamente en estas competencias que están delegadas y que están infravaloradas, infradotadas, y sobre todo en Aragón, donde hay un envejecimiento, hay una despoblación, un territorio enorme, esto cuesta mucho mantenerlo. Y estas ayudas no vienen, y por lo tanto luego tampoco se apoya desde el Gobierno de España unas políticas para cubrir esas vacantes y estas plazas de médicos que no existen y que bueno, pues cada vez hay menos médicos, sobre todo en las zonas rurales. Nadie quiere ir a una zona rural a ejercer la medicina de familia. Y médicos de familia también. Claro, y ya esto va en perjuicio de todos, porque sí. Esto es en perjuicio de todos. Pues sí, y eso que no hemos hablado de esos 422 millones o 440... Es que ese es un debate que viene... esto viene a partir de la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, donde habrá que ver... que eso no mejora las cosas, Faltan 2 meses a ver qué alegaciones han presentado. Es tremendo, vamos a tener que batir, pero vamos, a Florín... El consejo va a ser que no se ponga nadie malo. Aquí vamos a necesitar hacer un frente de comunidades y lo hablamos. Javier. Simplemente, en materia de financiación, con algún dato para que se pueda ver, lo que en otros sitios pueden disfrutar teniendo derecho, como puede ser Navarra, y a lo que nosotros creo que deberíamos aspirar por tener ese derecho también histórico, ¿vale? Navarra tiene una población de aproximadamente unos 680.000 habitantes y Aragón 1.350.000 aproximadamente. En los presupuestos generales de la Comunidad Foral de Navarra del año 24 tuvo un presupuesto de 6.355 millones de euros aproximadamente y en Aragón unos 8.550 aproximadamente, ¿vale? Eso significa que Navarra, para hacer frente a su servicio de sanidad, pues paga o tiene 1.500 euros por habitante, mientras que en Aragón estamos en 1.100 euros por habitante. Y pues nuestros sanitarios se quieren ir a sitios donde además de estar mejor, cobren más, obvio. Estos son servicios. Aquí lo tienen. Además de ser una comunidad que no tiene la extensión de Aragón, que es el 10% de España, y encima la orografía que tenemos, no vale lo mismo una carretera en la sierra que en un llano, no vale cerca de donde se fabrica, claro. Navarra lidera el ranking. Entonces, nosotros tenemos escuelas con 4 alumnos, con 3 alumnos, porque hay que dar servicios en los municipios pequeños y tenemos que tener, como bien ha dicho el concejal de Vox, tenemos que tener... Todos andarán. Eso es. Asesor de Vox, no pasa nada. Tenemos que tener equidad en los servicios. Quiero decir, el que viva donde viva del territorio tiene que tener acceso a una sanidad digna, a una educación digna y a unos servicios sociales dignos, que es de lo que se ocupa la comunidad autónoma. Después. Y en Aragón cada vez está costando más hacer esa vertebración y organizar, por no hablar de agricultura. A mí me resulta muy aburrido el tema, Óscar, lo tengo que decir y sabéis que lo digo habitualmente porque es un tema que salís muy recurrente y yo entiendo que se tenga que hablar de eso, ¿no? Del Estado autonómico. Yo creo que el Estado autonómico no es perfecto, por supuesto que no lo es. Es que ningún Estado... Y en la comparativa menos, ¿eh? Y a lo mejor en la cooperativa menos, pero ningún Estado organizativo a nivel mundial es perfecto, ninguno. Ni lo ha demostrado el comunismo, ni lo ha demostrado el capitalismo salvaje, ninguno lo es. Pero yo creo que sí que es el menos malo en este caso para el Estado, y es el menos malo evidentemente para Aragón. Y no lo digo yo porque sea de la Chunta o porque yo lo piense a nivel personal, sino porque los datos están ahí. Yo creo que los más de 40 años de autonomía y de autogobierno en Aragón nos ha dado un clima de paz, nos ha dado un clima de entendimiento, de desarrollo, por supuesto que sí, pese a los discursos, pese a que hay cosas que estamos a favor, pese a cosas que estamos en contra, por supuesto que sí. Pero es que hay que recordar todo lo que ha hecho la autonomía y todo lo que ha hecho el autogobierno de Aragón, que ha sido positivo, positivísimo
para los aragoneses y las aragonesas. Y ha sido tan y tan positivo que Aragón lidera el ranking, es una de las comunidades que lidera el ranking de crecimiento económico en todo el Estado y, por supuesto, evidentemente, en el sur de Europa. Y eso se ha conseguido a base de muchísimo esfuerzo político, de entendimiento, gracias a las Cortes de Aragón, a los grupos políticos parlamentarios, gracias a las personas, a los ciudadanos. Habiendo muchas inversiones. Y por lo tanto yo, hablar de esto, de que el Estado autonómico y ponerle cuernos y rabo y decir que huele a azufre, yo creo que es totalmente descabellado si se cogen los datos económicos de Aragón y se analizan desde los años 80 hasta esta parte, porque son unos datos fantásticos que no se tenían desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Luego le preguntaremos a José Ignacio por esas inversiones, por supuesto. Y una cosa más, es que los partidos políticos, y esto es una cosa que tanto Óscar como los demás deberíamos de saber y aplicárnoslo muchísimo más veces de lo que lo hacemos, ¿no? Los partidos políticos queremos gobernar una sociedad a la que nos tenemos que parecer. Y la sociedad aragonesa quiere autonomía. La sociedad aragonesa quiere autogobierno. Las manifestaciones de los 80 y de los 90 a favor del Estado autonómico y del autogobierno son masivas. Me atrevería a decir, como en ninguna otra parte del Estado español. Por lo tanto, los aragoneses queremos esa autonomía y la queremos utilizar porque es que Aragón lleva gobernándose 1000 años. Que es que Aragón es una nacionalidad histórica y lo es por algo. Sabemos gobernarnos, sabemos utilizar nuestra autonomía y no tiene que venir nadie de fuera, como sois vosotros, a decirnos cómo lo tenemos que hacer. Uy, bueno, es que no. ¿Cómo te dejan aquí las frases? Tenía que haber apuntado yo para darte un recordatorio. Navarra y el País Vasco es parte del problema de la financiación. Es parte del problema porque esos territorios precisamente no contribuyen a la solidaridad. Y parte del problema que vamos a tener es cómo hacemos que territorios que no... Que eso es diferente a la financiación que tiene Cataluña o al sistema que tiene Cataluña también. Se modifica la Constitución, por decirlo. lo sabes. Bueno. Y se voy a decir una cosa, igual a Óscar no le gusta. Tú ¿Sabéis por qué tiene los derechos que tiene la foralidad navarra y la foralidad vasca? Porque en un momento determinado de la historia apoyaron el alzamiento contra la democracia. Eso por una cuestión. Y por otro lado, decías sanidad... Te vas muy lejos tú, Miguel. No, pero es verdad, es verdad. Yo creo, Miguel, que eso tiene visos el requetero, mucho más antiguos. El requete navarro, incluso el carlismo. Hablamos de temas que no tienen nada que ver con esos 100 actos que habéis organizado ahora. No, pero los carlistas, José Ignacio, tú lo sabes. El carlismo y el apoyo del requete navarro y el requete guipuzcoano a la guerra civil fue una de las claves por las que Franco les mantuvo el fuero. Aquí tenemos un problema con los fueros y tú sabes cuál es. Sí. Es un problema histórico. Bueno, claro que tenemos... Históricamente tenemos más derecho seguramente que el País Vasco y que Navarra. Nuestro fuero fue arrebatado. Pues ese derecho viniera acompañado de economía sería estupendísimo. Pero podemos hablar de que el mundo posliberal, esos males de politólogo que me ha salido, el politólogo. Que todo se puede volver. Que le ha salido la memoria histórica. Me ha salido la memoria histórica y el politólogo que llevo dentro. Le ha salido la memoria histórica, Miguel. Hablaba Óscar de eficiencia en los sistemas autonómicos. Y hablaba de equidad. Nacional, autonómico. Voy a decir una cosa. Y voy a ejemplificarlo con un tema que está muy de actualidad, que es el tema sanitario. La carencia de profesionales. Sí. En un sistema centralizado, como se llamaba antiguamente el INSALUD, ¿os acordáis? Hombre, el INSALUD, el Instituto Nacional de la Salud, en la cual había una bolsa centralizada de facultativos. Me atrevo a decir que cualquier pueblo en Aragón con menos de 1.500 habitantes no tendría médico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora, Miguel? No. Óscar, déjame terminar el argumento. ¿Por qué? Porque entiendo que el profesional, en una oferta nacional, los últimos municipios que elegiría son los municipios más pequeños. Y como decía antes Javier, en Aragón hay colegios con 4. Te puedo decir, y con 3, que con un sistema nacional, el que estuviera por debajo de 15 por curso, de 15 por curso, al pueblo más grande. Quiero decir, el sistema autonómico, tú hablabas de las economías de escala son evidentes, no son las mismas economías de escala que se producen en Madrid, capital, con una densidad de población de 4.000, 5.000, 10.000 por kilómetro cuadrado, lo tienen más fácil que una dispersión de población de 2, 3, 4 por cada kilómetro cuadrado, que es lo que nos encontramos en Aragón. Y pueblos de 200 habitantes. Y por eso hablamos. Pero el sistema autonómico nos ha permitido una cosa que, como decía Joaquín, yo no me voy a remover a los derechos históricos, tanto a los derechos históricos, pero sí a la capacidad de los territorios de prestar unos servicios desde la proximidad y tomando las decisiones con la información que te da la proximidad, porque tú sabes que eres economista, que para tomar decisiones tienes que tener la mejor información. Y el diagnóstico. Y la mejor información se obtiene cuando la fuente del dato es lo más
cercana Bueno, pues, posible. Miguel, con tu permiso te voy a dar datos. No, pero no. te voy a dar- Déjale que y ahora- acabe, déjale que y ahora- acabe. No, porque además son de sanidad. No, y sanidad. Es por Evidentemente, complementar lo que decías. conocemos Un que hay un segundo, problema. ¿me dejas En que ya Aragón hay un sigues? problema de sanidad. Y hay un problema Sí. que tiene que ver Y- con y una lo hay. planificación sanitaria, que no es exclusivamente De aragonesa, que hay una especie, y vosotros conocéis, yo sí que conozco ese tema porque estuve una temporada trabajando en el departamento de sanidad, y os puedo decir que uno de los grandes problemas es el corporativismo en algunos momentos que la profesión hace para evitar que el número de profesionales se incremente de la manera que se tiene que incrementar. Eso por una parte. Muy interesante. Pero por otra parte, y hay otra parte fundamental, es la desviación a la medicina privada que se están produciendo de algunos profesionales que podían atender en la pública. Y otra cosa más, que hablamos de migración. Tú sabes que podríamos proveernos de un montón de médicos de otros lugares del mundo, de Latinoamérica, y que están teniendo graves problemas precisamente por no ser capaces de la adaptación La curricular, convalidación. la normalización. Y eso es un reto de todos, porque depende mucho también de los procesos burocráticos, que ha habido gente que ha venido a trabajar a Aragón, Sí, sí, y con su psicólogos permiso, también, y todo. que han tenido que irse. La sanidad, y sobre todo la sanidad en una tierra como es la nuestra, como el Aragón, tiene que ser otra vez uno de esos frentes comunes que tenemos, porque si no, Sí. ¿sabes lo que pasaría, como te he dicho, en un sistema estilo Insalud? Que ningún pueblo de Aragón tendría médico. Con la salud no se juega. Y Pues, profesor. sí, pues es que además, antes cuando Y con la comentaba cultura Joaquín, también, oye, que la que gente son las pide, dos cosas que más la flojean. gente pide autonomía, es su máxima prioridad, tal cual, sí, bueno. No lo he dicho así. Bueno, pues interprétalo como quieras. Mira, Miguel, estabas hablando de sanidad. Mira, vosotros habéis tenido experiencia de gobierno amplia y este otro gráfico que voy a dar, perdón, aquí al revés. Este dibujo que se ve en azul es el crecimiento que ha habido durante los últimos 7-8 años, justo antes de las últimas elecciones, cuando estaba gobernando la BAN. Este es el crecimiento del presupuesto en un periodo de 7 años. Ha crecido el presupuesto durante esos años, no el presupuesto, la ejecución presupuestaria, en un 42%. Lo que es la sanidad, que es la línea roja, ha estado estancada. No ha subido ni un 5%, de tal forma que se ha destinado a sanidad, si en el año 2016 se destinó a sanidad el 39% del presupuesto ejecutado, llegó el año 2022 y solo se ejecutó el 29%. Es decir, poco a poco se ha dejado morir a la sanidad aragonesa. Pero ¿cómo? Y de esos, y son datos oficiales, te lo puedo pasar cuando el quieras. 29%. Son datos Vale. del presupuesto ejecutado. Pero- Y aquí se ha visto a largo plazo lo que son las políticas de, en este caso, Que es una comunidad imposible, autónoma, sanidad que es la ejecutaba comunidad siempre autónoma de Aragón. No, 120%. son datos oficiales. Pues no además. salieron del gobierno Entonces, ellos, porque no había son del ejecución gobierno de de Aragón. No lo rebatéis porque son datos oficiales, que luego lo voy a pasar. Pásamelos por porque supuesto, es que- ¿no? es el gobierno Sí, sí. vosotros, Y aquí claro. se está viendo Que que la no sé sanidad qué de Aragón datos son esos. ya partió, que ojo, que estaba históricamente en los 80 y los 90 en el ranking nacional entre las 3-4 primeras, y poco a poco ha ido decayendo. Es decir, es un problema que ya viene de lejos, que no se está terminando de arreglar todavía, y claro, y aquí podríamos estar hablando mucho. Tú has apuntado cosas muy interesantes, el tema de los profesionales, el tema de la disgregación. Luego también tenemos el tema de los centros de salud. No solo es cosa de Aragón, en este caso es a nivel nacional. A diferencia de Europa, lo que es aquí, pues prácticamente un 14% de los presupuestos sanitarios se están dedicando a los centros de atención primaria, que tienen una labor efectivamente muy importante de atención urgente y de prevención. Claro, sí, sí. Por ejemplo, nosotros presentamos en el 2021 una moción que vosotros votasteis en contra. Este grupo nos apoyó en el Ayuntamiento de Zaragoza para instar al gobierno de Aragón, entonces del señor Lambán, de instar a que no cerrara los servicios de urgencias de muchos centros de salud, que al final lo paralizaron afortunadamente. Estoy hablando en el año 2021. Entonces aquí tenemos un serio problema. Tenemos Sí, también en un algunos problema pueblos. a nivel de gobernanza, y aquí ya me estoy refiriendo también a las economías de escala a nivel nacional. Por ejemplo, el Consejo Interterritorial, creo que se llama, pues que hubiera una mayor homogeneidad y no haya tantas guerras de egos o entre autonomías. Bueno, eso va a ser difícil, las ¿eh? centrales de compras Madre que quizás mía, se tendrían qué que utilizar milagros en mayor pedís. medida para poder comprar medicamentos o material quirúrgico mucho más barato. Hay centros Y luego de compra estatal. luego el tema de efectivamente Sí, de sanidad. lo has apuntado Y muy hay bien con el catálogo tema de servicios de es decir, formación, todas las ¿no? comunidades tienen que tener los mismos servicios de sanitarios. Abrir las puertas aún más de lo que son las diferentes universidades para formar más profesionales. Y luego en el tema de la sanidad privada, claro, es una pena que vosotros demonizáis a la sanidad privada, No, pero yo- bendita sanidad se privada lleva- porque hay un 30% de personas que se han tenido que sacar, muchos porque lo quieren, pero otro por necesidad, un 30% de personas pues tiene su seguro privado de salud
pues como plan B o plan A debido a las carencias de la sanidad pública. Una atención especializada ni un 10%. Y si a eso queremos añadir que están haciendo la guerra Mufaza, pues que esto puede ser un aluvión a la sanidad pública que es preocupante. Es que hay muchos puntos encima de la mesa y no tiene carácter ideológico, sino de gestión y de mirar por los ciudadanos, escuchar y dar voz a los ciudadanos a sus verdaderas necesidades. Que la primera Un monográfico, Merche, para José esto. Ignacio, una cosa te voy a decir, los Rafa, últimos 5 minutos cerrarás tú el programa con las inversiones de los cientos, porque es que si no nos vamos a ir todos a casa muy deprimidos quiero hoy, hablar precisamente de esto, ¿no? Que ya Madre que hoy mía. estamos en un ambiente bastante, bueno, con todo lo que está pasando en el Sí. mundo y algunas de las cosas que pasan en Aragón, vamos a dar un poco de ilusión a los Sí, telespectadores sí, también, sí, ¿no? porque no, de verdad, que Eh, es cierto todo lo que está pasando. En el pero... Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca ha conseguido traer de China pues un convenio Eso lo dije hace 3 años. de Vete a China, inversión, gástate el dinero en ir a China. de O a inversión, Corea. Pues Natalia se ha ido. de Pues ha ido. inversión Pues muy bien de hecho. 120 millones y 800 puestos de trabajo que va a ser para Los el que empresarios han venido que va a contentos, acompañar a la automoción y es muy importante. Y luego para mejorar todos los servicios de sanidad, de carreteras, de vivienda, de infraestructuras, de muchísimas cosas, para esto hace falta mover el motor económico. Y el motor económico se mueve con inversiones. Y Jorge Azcón, pues como presidente de Aragón, ha anunciado que en muy pocas semanas o muy pocos meses van a llegar a Aragón más inversiones, pero además inversiones muy importantes, que van a requerir el apoyo de todos los partidos políticos, porque es algo Que que vean es este programa, necesario, por Dios. que es necesario para toda la sociedad aragonesa y que se trata fundamentalmente, aparte de otras líneas, de traer, pues bueno, de afincar. Parece que en Aragón, en Zaragoza, en las 3 provincias se quieren implantar empresas de gestión de datos que van muy unidas al IA, a la inteligencia artificial. Y eso requiere, bueno, pues esto va muy bien pues para todos los temas que podamos desarrollar pues en temas de informáticos, en temas logísticos, en temas también de infraestructuras y por lo tanto lo que hay que hacer es apoyar entre todos porque esas ayudas van a requerir Consensos energía y consensos políticos. y energía que la Claro. tenemos también en Aragón. Entonces, esa energía que ya tenemos, que hay que aprovecharla, requiere de inversiones del Estado, como dice Joaquín, y de España, como digo yo, para, que es lo mismo, al final, parecido, no es lo mismo, es parecido, para poder desarrollar, para poder evacuar esa energía que producimos, porque todavía no se puede acumular como desearíamos la energía que se produce, y de esta manera, pues estos centros de datos que van a desarrollar importantísimos software y bueno, van a ser, esto va enlazado, son anillos que van coincidiendo y si esto se consigue hacer aquí en Aragón, inversión atrae a la le otra. vamos a dar una vuelta a Aragón de futuro, pero para muchos años y que no debemos dejar de desaprovechar y yo creo que ahí sería muy necesario que no discutamos, yo creo que no vamos a discutir, que en esto nos vamos a poner de acuerdo todos y que igual da el que gobierne, porque al final, Óscar, yo te voy a decir, por experiencia, se tenga una competencia en un sitio o en otra, al final el problema es quién lo gestiona y la capacidad que tiene para gestionar el que lo hace, porque lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. Si algo está en manos del gobierno de España y se hace mal para todos. Si algo que está distribuido en las comunidades autónomas se falla en algún sitio, pues se falla en algún sitio, pero en otros no. Por lo tanto, siempre he defendido que no es que hay que tener en cuenta la capacidad de las personas que están al frente de estas responsabilidades y para eso hay que saber elegir también, que todos fallamos, nosotros también nos equivocamos como somos humanos todo Bueno, el mundo, Aragón ¿no? siempre ha sido pero tierra esto de hay que tener en pactos. cuenta, un fallo A ver si somos generalizado capaces. es terrible porque Se encadena. entonces Sí, sí. caen todos Se encadena. y de esta manera pues bueno, en el estado de las autonomías podemos tener ese afán de superación de copiarnos lo mejor de unos a los otros para poder seguir avanzando. Pero Estoy de acuerdo verdad, yo con el señor Senado. Pues, yo también. Esas inversiones van a ser muy importantes. Y tú sabes, Joaquín, y lo sabe Miguel, y lo sabéis todos, que están ahí a la vuelta de la esquina. Pues- si no los, pues a por si ellas, no los ¿eh? tropeamos nosotros Para mismos. eso hay que condicionar antes lo que son nuestros polígonos industriales, nuestras Bien. conexiones Está eléctricas, que ya hemos rondando. presentado varias iniciativas Por para supuesto, hacer eso es fuerza a todos, importante. gobierno de Aragón en este caso, aunque seamos antiautonomistas,
el ayuntamiento todos a Madrid a instalar, una mayor capacidad de conexión eléctrica para Pues estos también. centros Red Eléctrica y Española, los accesos a los que es polígonos una empresa industriales. privada y tiene sus Es importante. Bueno, los 30 minutos de gloria en positivo, por favor. 30 Javier, segundos no, ¿eh? perdón, No. 30 segundos. 30 segundos. Minuto de gloria. Simplemente decir que No, ni minuto, que ya vamos pasados de hora. que las inversiones sí que requieren paz social, que no, por suerte o por desgracia en el tablero político no siempre se consigue en todos los sitios, aunque Aragón históricamente ha sido tierra de pactos, como ha dicho Pues Mercedes, sí. pero ese apoyo tiene que intentar llegar a todo el territorio. Por ejemplo, el 10% de toda la energía, el 33% de toda la energía que se va a instalar en España en la próxima pool de energía va a venir a Aragón, el 32%, si no me equivoco. Con lo cual eso habla de que aquí se están haciendo cosas bien, que las empresas se quieren instalar y hay que seguir trabajando para que venga más inversión de este Pues tipo. sí, en Aragón se están haciendo las cosas bien. Joaquín. Pues yo por mi parte alegrarme positivamente de que la alcaldesa Natalia Chueca tenga agenda internacional, que vaya por ahí a vender las bondades de Aragón, que vaya por ahí a vender las bondades de Zaragoza, porque evidentemente las tenemos y son más que evidentes, notables y notorias, y evidentemente me alegra. También digo que también me alegraría más incluso si Natalia Chueca, en vez de irse a China, pues también se fuera por Almozara, donde tienen piscinas, que se fuera a Rosales del Canal, donde el 41 parece ser que van a hacer para que no llegue, que fuera también a Valdefierro, donde el 24 también tiene dificultades, a la Almozara en el 34, que también hay dificultades. Es cierto que en muchas ocasiones nos vamos muy lejos, que está bien, que es loable, que yo no lo discuto, pero sí que es cierto que lo de casa lo dejamos un poquito de la mano de Dios. Y creo Pues que sí que también estaría nos muy oirá, bueno. desde aquí se lo decimos. Sí que estaría muy bien que se centrase un poquito más en Zaragoza en cualquier caso. Y sí que es cierto que evidentemente las inversiones que recibamos tanto Zaragoza como Aragón, bienvenidas seas, por supuesto que sí, pero lo que sí que desde Junta Aragonesista me gustaría recalcar que sean inversiones que tengan que ver con un empleo digno para las personas, Por supuesto. que estén bien remuneradas y que evidentemente las personas pues puedan hacer una Una vida vida digna. digna y bueno, y que evidentemente pues tengan todos los oídos a su alcance. Pues, Pues muy bien. Miguel, Yo cierras. cierro y me congratulo mucho de todas las inversiones que puedan venir a Aragón. Se sentó un buen precedente en los anteriores gobiernos para generar ese caldo de cultivo, ese plantero para que germinen las inversiones. Y hoy nos hemos dejado de hablar de una cosa que yo me hubiese gustado hablar. Viene Natalia con inversiones de China, no se pasea por los La barrios de vivienda. Zaragoza, Un cuento pero es chino. que los barrios rurales, que no nos ha dado tiempo a hablar, tienen un convenio que es de la época de José Ignacio y lo lanzó él, y que este gobierno le está poniendo muy poquito cariño. No hemos podido hablar de ello. Pues- No, que cerrábamos el círculo así. Sí, mira, y- yo lo que os propongo, si os parece, porque ya no nos queda tiempo. Cerraba, Dios. quedado sin como minuto de oro, como no, todos, pero bueno. bueno, pues venga, que nos darán 30 segundos. Yo os digo una cosa, el próximo programa que hablamos de qué temas vamos a tocar, si os parece, y nos ponemos todos aquí de acuerdo, creo que es un tema interesante. Convenio este de que los barrios rurales, que es una cosa- Porque es interesante también, ¿eh? Entonces, venga, los 30 segundos 30 de segundos gloria. o 15 segundos, simplemente Venga, que me alegro de 15. todas estas inversiones, más que nada porque hace ya 3 años, ya le dijimos en persona al señor Azón, por favor, vete a China, Corea, Japón, tráete inversiones. No había ido nunca. Era la ciudad con más autónomos per día. Dijimos, por favor, hay que traer inversión, hay que industrializar. No se había invertido nada durante 20 años en polígonos industriales de Zaragoza. Gracias a las enmiendas que se aprobaron de Vox, también tuvimos respaldo por parte del resto del partido, se han invertido en polígonos industriales. Ahora Es cierto, se agradece. hemos La registrado unión. un par de iniciativas para fomentar las comunicaciones con los polígonos industriales de carretera de Castellón y sobre todo hablar a través de Gobierno de Aragón con el Ministerio de Transición Ecológica, pues para aumentar la capacidad de las conexiones eléctricas de nuestra ciudad. Hay mucho El que hacer desarrollo todavía en eso industrial y en y la vivienda. industrialización es lo que necesita este país y por supuesto Zaragoza, más que nadie. Y Aragón. No, yo voy a tener que 30 decirle segundos. a la alcaldesa Natalia Chueca que les pase la agenda a Joaquín y a Miguel para que le acompañen. Ojo, que es difícil acompañar No y llama seguirla, cuando viene Torrero, Es difícil No me porque llama. ella no para. Seguramente ahora estará en alguno de los sitios Que no- que habéis que no nos dicho. llama. Y luego, por otra parte, bueno, el convenio de los barrios rurales, que efectivamente es una cuestión que afecta a tanto Diputación Provincial como al Ayuntamiento Sí, que lo de queríamos Zaragoza. tocar, pero no ha dado tiempo. Bueno, pues hay que las trabas a veces burocráticas que son eternas, todo esto hay que tratar de minorarlo para conseguir que esos proyectos pues salgan adelante. Pues pero vamos, próximo es un proyecto miércoles. que lo conozco muy bien Claro, sí. y además Pues próximo miércoles vamos a hacer un monográfico. Barrios Un monográfico, ¿eh? O sea, que barrios rurales y bueno, meteremos un poquito esto de los autobuses que también anda por ahí la gente en pie de guerra. Pero bueno, sobre todo, unión. ¿Eh, chicos? Unión. Buenas noches a vosotros y a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas.